Muy buenos días con todos los presentes, estimado señor Durán, que tenga un excelente día. Del área de lengua y literatura les saluda la licenciada Isabel Pivaque. Vamos a iniciar con la clase. Bueno, me gustaría saber si ha tenido algún inconveniente para trabajar dentro de la plataforma, si ha podido realizar sus actividades de la tarea 1 y 2. No, sí he podido realizar la tarea 1 y 2. Dentro de la plataforma la realizó sin ningún inconveniente. Sí, Ya, listo, mi estimado señor Durán. Vamos a dar inicio a lo que sería la clase de lengua y literatura, ¿ya? Bueno, como primer tema vamos a ver lo que es la introducción. Dentro del tema del día de hoy vamos a ver lo que es la entrevista y su estructura. La entrevista en sí se enfoca en conocer más a la persona que va a ser entrevistada, ¿no es cierto? Donde vamos a entablar una conversación y dentro de este diálogo vamos a conocer más de esta persona, ¿no es cierto? Sea desde el ámbito laboral o personal, ¿no es cierto? Vamos a ver lo que es una entrevista. Una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas. El entrevistador formula las preguntas y el entrevistado responde, ¿no es cierto? Es lo que le acabé de comentar. Donde vamos a conocer más de esta persona, puede ser del ámbito laboral o del ámbito personal. Una entrevista puede tener como objetivo recoger declaraciones de personas relevantes sobre un tema de interés público, ¿no es cierto? Como les comenté, o sea, vamos a conocer más a esta persona para dar a conocer a la gente que va a leer o va a escuchar o va a ver nuestra entrevista, ¿no es cierto? Aquí tenemos un pequeño ejemplo de un deportista acerca de resultados de un encuentro deportivo. Entonces, aquí dentro de este ejemplo que estamos viendo, queremos ver los resultados que ha obtenido un deportista sobre alguna competencia, ¿no es cierto? Otro tipo de entrevistas son aquellas centradas en la personalidad, en la cual interesa conocer más sobre un personaje importante en cualquier campo. O sea que queremos conocer más la vida de este presentador, de este personaje público, donde vamos a conocer más de su vida personal, desde cuando inició en la carrera deportista, eh, qué tiempo le ha tomado formarse como deportista, cuántas medallas ha obtenido durante su carrera. También podemos dentro de la entrevista conocer algo más de su vida personal, que sería conocer más sobre su familia, sobre desde de dónde se origina, de dónde viene, de dónde nació, su edad, ¿no es cierto? Entonces, tenemos dos ejemplos de entrevista donde podemos conocer más sobre su carrera profesional y de igual forma dentro de su ámbito laboral, personal, perdón. A continuación vamos a ver un pequeño ejemplo donde le realizamos una entrevista a un deportista. Dice, el periodista pregunta, ¿de pequeño jugabas también a otros deportes? El deportista responde, sí, antes me gustaba mucho jugar al fútbol y al baloncesto. Aquí le hace otra pregunta al periodista, ¿y ahora en cuánto tiempo dedicas al entrenamiento? El deportista contesta, entreno todos los días 3 o 4 horas al día para estar en forma. El periodista le realiza otra pregunta, ¿tienes una dieta especialista? El reportista le contesta, no, pero como mucha fruta porque contiene vitaminas y no como mucha comida frita para porque lleva demasiada grasa. Aquí como ustedes pueden ver el ejemplo, estamos realizando una entrevista a un deportista donde estamos conociendo un poco más de su vida personal y también algo de lo profesional, ¿no es cierto? Porque estamos preguntando cómo se alimenta, estamos conociendo desde cuándo inició su carrera deportista y qué tiempo le toma para formarse en su entrenamiento para alcanzar los objetivos dentro de una competencia, ¿no es cierto?
Listo, mi estimado. Continuamos. Aquí vamos a hablar un poco más de la estructura de la entrevista, ¿no es cierto? Donde tenemos un título, un cuerpo y una entrada y conclusión. Dentro del título, si es una entrevista que vamos a hacerla de manera escrita, se podría decir que en el título siempre el entrevistador le pone un encabezado muy, se podría decir muy llamativo para que la persona que va a leer nuestra entrevista se enganche, ¿no es cierto?, le llame la atención, quiera conocer más del entrevistado, ¿no es cierto? Vamos a ver lo que es el título. Cuando la entrevista va a ser difundida por un medio escrito, se la suele titular. Para esto, el entrevistador escoge alguna frase relevante expresada por el entrevistado o elige un título que transmita el tono y la idea del contenido de la conversación. ¿No es cierto? Como les acabé de comentar, la persona que redacta la entrevista, ¿no es cierto?, pone un título llamativo para que el lector se enganche con nuestra entrevista. Dentro de su estructura también tenemos lo que es el cuerpo, es la transcripción del diálogo entre el entrevistador y el entrevistado, ya sea de forma literal, intercalado, comentarios o empleando fragmentos para relatar el encuentro, ¿cierto? Entonces, dentro del cuerpo tenemos lo que sería iniciando un diálogo con el entrevistado para de esta forma empezar a tener un poco más de confianza, que el personaje se sienta seguro al momento de ser entrevistado. Entrada. Es una presentación del entrevistado, datos biográficos básicos y la mención del motivo de la entrevista. Ganó un premio, esta visita realizó una labor importante, etc. Dentro de la entrada tenemos que indagar un poco más sobre el personaje que estamos entrevistando, ¿no es cierto? Conocer más, si, por ejemplo, el ejemplo que puse antes, de algún deportista, sobre sus medallas, los premios, los logros que ha alcanzado, ¿no es cierto? Y dentro de la conclusión buscamos una pregunta para que el entrevistado nos conteste algo muy relevante, ¿no es cierto? Algo que sea de interés público para que la persona quede muy contenta con la entrevista. Dentro de la conclusión se puede seleccionar una pregunta y respuesta reveladora que aporten un cierre al texto o se concluye con algunas opiniones sobre el entrevistado o el tema tratado, ¿no es cierto? Entonces vamos a buscar una pregunta donde el entrevistado nos va a responder algo muy concreto dentro de todo lo que es la entrevista, ¿no es cierto? A continuación vamos a ver los tipos de preguntas que tenemos dentro de una entrevista, que pueden ser directas o indirectas, ¿no es cierto? Las preguntas directas en la forma directa van entre signos de interrogación. Se utilizan al principio de las preguntas o con una preposición delante de ellos, ¿no es cierto? Aquí tenemos un pequeño ejemplo de una pregunta directa. ¿Qué edad tuvo cuando entró a la ópera? O sea, estamos haciendo una pregunta directa al entrevistado, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver cómo se formula una pregunta indirecta. Las preguntas indirectas se construyen con verbos que expresan actos del entendimiento o del habla, como saber, entender, decir, preguntar, mirar, ver, avisar, contar, ¿no es cierto? Ya, entonces aquí vamos a ver un ejemplo de pregunta indirecta que nos dice, quisiera saber a qué edad entró a la ópera. Es una pregunta indirecta, donde le estamos haciendo la misma pregunta como la anterior, sino que esta es indirecta. Esas son las dos formas de hacer preguntas dentro de una entrevista. A continuación hablaremos de los estilos directos, o sea, la forma que tiene una entrevista, ¿no es cierto? En este estilo se reproducen las palabras exactas y los interlocutores, es decir, se las cita de forma textual. Para indicar que la cita es textual, se señala esta porción
del escrito con guiones o comillas. La cita textual con comillas se usa generalmente dentro de una oración con contextualización, la pregunta y la respuesta, ¿no es cierto? Aquí vamos a ver un pequeño ejemplo. Dice, aquí están los signos de interrogación, donde vamos a hacer nuestra pregunta. ¿Qué consejo daría a los jóvenes que quisiera subir a una cuerda floja? La persona que está contestando dice que se inscriban en las escuelas de circo para aprender, ¿no es cierto? Entonces es una deportista donde da una entrevista y él le pregunta cómo quisieran que las personas que quisieran aprender de su deporte puedan aprender, entonces que se inscriban dentro del curso de en la escuela de circo, ¿no es cierto? Aquí tenemos otro ejemplo. Dice, ¿qué consejo daría a los jóvenes que quisieran subir a una cuerda floja? Siempre utilizando los signos de interrogación en un estilo directo, ¿no es cierto? Rosita respondió, aquí ya utilizamos el nombre de la persona que estamos entrevistando, que se inscribe en la escuela de circo para aprender, ¿no es cierto? Entonces nosotros al momento de redactar esta entrevista ya sabemos cuál estilo utilizar, que sería el estilo directo o el estilo indirecto. A continuación hablaremos del estilo indirecto. Este estilo reproduce la idea de lo que dijo el hablante, pero no cita sus palabras textualmente, no se utilizan guiones ni comillas. Aquí ya no vamos a utilizar lo que son los signos de interrogación, ni comillas tampoco. Ya este es un estilo indirecto, sino las referencias a qué dijo el hablante y cuándo lo dijo. Para ello se utilizan verbos como decir, mencionar, referirse, expresar, indicar, comentar, exponer, responder, señalar, afirmar, entre otros, ¿no es cierto? Entonces aquí nosotros en un estilo indirecto no vamos a utilizar signos de interrogación ni comillas, pero vamos a hacer la utilización de verbos. Aquí tenemos un ejemplo, dice, el entrevistador preguntó a Rosita. Como se pueden dar cuenta, aquí estamos haciendo con un estilo indirecto. ¿Qué mensaje le gustaría dar a los jóvenes que quisieran subir a una cuerda floja? ¿No es cierto? Rosita respondió que se inscriban en la escuela de circo para aprender. Aquí, como ustedes ven pueden apreciar, se está utilizando la pregunta y el nombre de la persona que está respondiendo la entrevista, ¿no es cierto? Entonces, estos son los dos tipos de estilos y los dos tipos de preguntas, cómo se estructuran dentro de una entrevista. A continuación les voy a hacer que visualicen una pequeña entrevista realizada a Mireya. Ella fue la embajadora cultural del Ecuador. Bueno, esta es una entrevista ya antigua, pero más o menos para que tengan referencia de cómo se realiza una entrevista y cómo el entrevistador llega al entrevistado, ¿no es cierto? La confianza que le da para que esa persona pueda contestar, haya la confianza de poder responder y de esta forma le pueda llegar a contestar todo lo que le preguntan, ¿no es cierto? A continuación les voy a hacer visualizar el ejemplo. Ha desempeñado como embajadora de la identidad ecuatoriana. Sí, la verdad que muy contenta. Hace un mes recibí un reconocimiento muy bonito por parte del cónsul de Miami, Eduardo Rivadeneira, en esa ciudad y fue algo espectacular porque después de 7 años y medio de carrera, luchando por llevar una identidad, por llevar siempre el nombre de mi país como mi bandera y como mi argumento principal, es lindo recibir este tipo de reconocimientos. ¿Y qué facetas de la identidad ecuatoriana le gustaría a usted que se conocieran internacionalmente? Todas. La verdad que Ecuador es un país muy diverso. A pesar de ser un país muy chiquito, tiene una variedad muy grande en su música, que es lo que yo hago y específicamente en lo que yo me enfoco, pero también la tiene en su comida, en su gente, en cada una de sus regiones, que tenemos la costa, la sierra, el oriente y la parte de Galápagos, que son
4 climas prácticamente diferentes en cada una de ellas. Entonces yo intento proyectar ese sentir dentro de mis canciones, en la fusión que haga, que te lleven a Ecuador, que te hagan viajar por nuestro país. Ese es mi disco Deseo Concedido, un viaje por sentimientos, pero con esos instrumentos que le dan el toque de que vas viajando por nuestras tierras. ¿Y qué instrumentos en particular dan ese sentido o ese sabor ecuatoriano? Bueno, definitivamente la percusión, que en este disco la hemos aplicado de una forma muy grande. Ecuador es un país muy rico en ritmos, muy alegre, y la parte melancólica pues por parte de los instrumentos andinos, que también le dan esos destellos diferentes y ese toque, que somos un país que estamos bendecidos por tener la cordillera de los Andes como parte de nuestro territorio. Sí, muy bien. Y otra cosa que siempre nos encanta es su look. Entonces, el año pasado... Otavalo, Ecuador, con mucho cariño. Doña María, aquí está su bordado. Sí. Entonces, ¿nos pudiera describir un poquito su look en detalle, todo que lleva acá? Bueno, igual que lo que hago en mi música, intento pues reforzarlo a través de mi vestuario, que es una mezcla de un vestuario pop, jeans, camisetas joviales, con detalles y apliques andinos, bordados a mano por artesanos de mi país, y pulseras de todas partes del Ecuador y de distintos elementos, desde el oriente, semillitas pintadas de color, la tagua, que es un fruto que cae de una planta y al endurecerse se parece mucho al marfil. Y bueno, en fin, de todo, caña, que es algo muy conocido, caña guadúa teñida y pintada a mano por artistas de Ecuador, cueros, de todo un poco. Ya listo, mis estimados. Esto fue referente a lo que sería una entrevista. Dentro de lo que serían, cómo serían las preguntas directas, indirectas, los estilos dentro de una entrevista, ¿no es cierto? De igual forma, cómo está estructurado una entrevista, ¿no es cierto? ¿Y qué sería una entrevista? ¿Alguna pregunta, mis estimados estudiantes? Estimados estudiantes, ¿alguna pregunta en relación al tema que hemos visto el día de hoy? En relación a lo que es una entrevista, su estructura, los estilos de preguntas y de igual forma el estilo directo e indirecto de cómo se desarrolla una entrevista. ¿Alguien tiene alguna inquietud o duda? Por favor. Para mí no, licenciada. ¿Está muy claro, señor Durán? Sí. Listo. ¿Alguien más que quiera participar, me quiera dar a conocer si tiene alguna duda e inquietud? ¿Tienen alguna duda e inquietud? Disculpe. Señor Santiago, me gustaría que participara y me diga si tiene todo claro en relación a lo que es la entrevista, su estructura. Claro que sí. Dígame, ¿cuál es su inquietud? Mande. ¿Cuál es la inquietud que tiene el señor Santiago en relación a lo que sería la entrevista, lo que hemos visto el día de hoy? ¿Alguien más que quiera participar? ¿O está todo claro? No, sí entendí todo lo que te explicó Luis. Ya. Bueno, mis estimados estudiantes, este ha sido el tema del día de hoy que hemos visto sobre la entrevista y su estructura. También para recordarles que dentro de la plataforma deben de trabajar hasta el 3 de octubre, donde deben realizar lo que es la tarea del tema 3 y 4 y de igual forma el cuestionario.
¿no es cierto? Y de igual forma tienen que realizar lo que sería la evaluación de final de unidad. Con eso estaríamos completando lo que sería la unidad número 1. ¿Alguna duda en relación a lo de la plataforma, mis estimados estudiantes? ¿No tienen ninguna duda en relación a la plataforma? Parece que no tienen ninguna duda. Me gustaría que para las siguientes clases participaran un poquito más y de esa forma poder desarrollar todas serían sus inquietudes y dudas, poderles despejar, ¿ya? Pero me dicen que tienen todo claro, está muy comprendida la clase, entonces de mi parte ha sido todo. Que tengan un excelente día, mis estimados estudiantes, ¿sí? Bueno, bueno, Licen, chao. Un gusto, gracias, cuídense. Ya, chao, Licen, Un cuídese. gusto, cuídese, gracias. Cuando tenemos un número entero, ¿qué quiere decir entero? Que no tiene parte de